cometemos errores, nos equivocamos, fallamos al Señor, pero recordemos que Él, por el sacrificio que hizo en la cruz, Él nos declaró a nosotros, fuimos declarados inocentes, no porque no hubiéramos pecado, sino porque Él llevó el pecado en su cuerpo y lo clavó en la cruz. Así que vamos a orar, por eso usted y yo tenemos la convicción de orarle al Señor, porque Él nos llamó, hemos sido ¿qué? Justificados. Entonces dice la Biblia, clama a los justos. ¿Quiénes son los justos? Los justificados. Y Él nos oye. Presente al Señor su necesidad, mi hermano. Yo te invito para que cierres tus ojos por un momento, para que no te distraigas por nada. Piensa en esa necesidad que tú tienes. Piensa en esa dificultad que quizás puede estar atravesando. Puede ser algo espiritual, puede ser una lucha constante. A veces nosotros tenemos dificultades y luchas internas y le hemos dicho y hemos hablado con Dios y le hemos dicho, Señor, ayúdame, Señor, necesito ser libertado de esta situación. Pero es el momento para que usted le presente al Señor eso que tanto le agobia, eso que tanto le perturba, eso que tanto está dañando quizás en cierta forma parte de tu vida espiritual. Presenta a tu familia, aquellos que todavía no han tomado la decisión de entregar su vida a Jesús. Sabe, hermano, que por una oración de alguien, por una oración, usted no sabe quién estuvo orando por usted antes de usted llegar a los pies de Cristo, pero usted va a orar hoy por esa persona, ese hijo, esa hija, ese familiar, ese amigo, esa amiga, que está rehusando las cosas de Dios, pero la oración rompe. No, la unción pudre los yugos, dice la palabra del Señor. Así que con esa condición vamos a orar, vamos a presentar tu necesidad, preséntale al Señor ese problema o esa dificultad. Padre, aquí estamos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos concedes de poder reunirnos en este humilde lugar. Aquí estamos, Señor, adorándote. Aquí estamos, Señor, glorificándote. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Señor, tu autoridad, tu poder, tu gloria. Te presentamos la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestra vida. Tú conoces nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestras debilidades. Tú conoces nuestras faltas. Te pido, Señor, que tú seas obrando en cada necesidad. Señor, de una manera especial, nuestra vida espiritual, mi vida espiritual está delante de tu presencia. Te pido, Señor, que obres conforme y de acuerdo sea tu voluntad. Señor, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Tú tienes todo el poder y toda la autoridad para obrar en este momento. No importa cuán difícil, no importa cuán imposible sea lo que le estemos pidiendo. Tu palabra lo dice, Señor, que para ti no hay nada, no existe nada imposible, sino que en su tiempo tú lo vas a hacer, porque todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Te presentamos la necesidad de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, cada una de las personas de este condominio, Señor. Tú seas tocando los corazones, sea creando en ellos la necesidad de congregarse, ahora que puede ser hallado, sea usted tocando los corazones de piedra y convirtiéndolos en corazones de carne, sensibles a tu llamado. Obra de una manera especial por esta ciudad, por este país. Obra, Señor, de una manera gloriosa por Israel. Te pido, Señor, por las naciones. Te pido, Señor, por el mundo. Manifiesta, Señor, tu gloria conforme de acuerdo sean tus propósitos. Y hoy más que nunca, Señor, prepara nuestras vidas para el encuentro contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, estamos listos para escuchar la palabra del Señor. Nuestro hermano Jairo, él va a exponer la palabra, el expositor de la palabra del Señor en esta mañana. Hermano Jairo, le damos la bienvenida en el nombre de Jesús y predícanos la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Sí, gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que solamente Él es digno de recibir toda honra, gloria, alabanza, adoración. Y por Él es que nosotros estamos acá reunidos, poniendo nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos y nuestro corazón no debe estar puesto en este mundo, porque la palabra de Dios dice
en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en donde? En los cielos, de donde también esperamos a quién? A nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de qué? De la ira venidera. Entonces, nuestros ojos no deben de estar puestos en este mundo, en las cosas materiales de este mundo, ni en nuestra mente, ni en nuestro corazón, porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Les quiero compartir un tema y tiene que ver mucho con lo que el pastor dijo al principio, y es la justificación. ¿Qué es la justificación? Antes de profundizarnos en esta palabra, vamos a ir a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Por favor, abran sus Biblias. Los que trajeron Biblias, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Más que vencedores, hay un título. Y dice en el versículo 1, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman acá al Señor? Amén. Todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Cuántos han sentido el llamado del Señor? Amén. Y a los que llamó, a estos también justificó. Repitan conmigo, justificó. Justificó, Y a los que justificó, a estos también glorificó. glorificó. Gloria a Dios por esta palabra. Amén. En estos versículos, ¿qué es lo que vemos? Vemos la redención y la salvación del hombre. Pero nuestra atención hoy va a estar puesta en la palabra justificación. ¿Qué es la justificación? Es lo que el apóstol Pablo nos muestra en esos versículos. Y tiene que ver con mostrar a una persona injusta, mostrarla justa y limpia. O sea, absolver, limpiar, perdonar de cualquier cargo a una persona. Y esto nos enseña a nosotros que como pecadores y llenos de maldad y de pecado y de culpa, no podemos justificarnos nosotros mismos, ya que fue Dios el que justificó y nos declaró justos y limpios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que Dios nos justifica a nosotros, siendo nosotros malos y pecadores aún en la práctica? La respuesta la encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Vayan conmigo a 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, y vamos a leer qué dice ahí. Hermano Jace, ¿qué dice ahí? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando del Señor Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, esto quiere decir que Jesucristo, que nunca pecó, el Cordero sin mancha, Dios lo trató como pecador. Y de hecho, castigó el pecado de nosotros en él, allá. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que nosotros los que creemos en él, ¿cuántos creen en el Señor? Fuésemos declarados justos y limpios, sin mancha, delante de él. La justificación es algo para la gloria de Dios, no para el hombre. Porque el hombre por sí mismo no se puede justificar. ¿Por qué?
porque está lleno de maldad y de pecado. El hombre necesita a alguien externo que lo limpie. Y en este caso es Dios. Es la obra de Cristo Jesús allá en la cruz del Calvario. Dígame que me están entendiendo. La justificación es una verdad muy importante que nos enseña a nosotros que el hombre por sí mismo no se puede justificar, no se puede limpiar, ni tampoco se puede salvar. Porque la palabra dice que sin derramamiento de pecado, de sangre, no hay perdón de pecados. O sea, se necesita un inocente que muera por un culpable. Y ese inocente es Cristo Jesús. Y los culpables somos nosotros. Pero cuando tú crees en Cristo Jesús y pones toda tu confianza en Él, Dios a ti te declara justo y limpio. Cuando tú crees en Cristo Jesús, tienes la seguridad, la confianza de que Dios a ti te ve limpio, gracias a la perfecta obra que Cristo Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende esto, que es la justificación y cómo fuiste justificado, entonces tú ahora vives en paz con Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 1? ¿Alguien me lo puede leer? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. ¿Por la qué? Por la fe. Por la fe. Creer en Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la fe, la justificación viene por la fe. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. La justificación no se obtiene por obras de justicia, por obras de la ley, por la ley de Moisés. Estamos hablando acá. Porque Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por las obras de la ley ni por la ley de Moisés nos podemos justificar delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés consta de 613 mandamientos, incluyendo los 10 que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí. Y estos 613 mandamientos era algo excesivo, difícilmente que alguien los pudiera cumplir. Había mandamientos rituales, mandamientos litúrgicos, mandamientos ceremoniales, mandamientos alimenticios, mandamientos sanitarios. Había, ¿cómo se llama eso, pastor? Rituales de Moisés, que están en los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se llaman Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros se conocen como el Pentateuco o la Torá. Por medio de esos 5 libros y todas las obras que hay ahí en ese libro, en esos libros, no podemos ser justificados, porque no es por obras, sino ¿por qué? Por gracia. Porque la palabra de Dios dice en Efesios 2, versículo 8 y 9, porque por gracia sois salvos. ¿Sois qué? ¿Por qué? Por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. Y Y esto no de vosotros, es don de Dios. Así que la fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios que Dios te la da a ti cuando tú escuchas la palabra de Dios. Como lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Así que no es por obras ¿para qué? Para que nadie se gloríe, sino por gracia, por medio de la fe. Dígame que me están entendiendo. Amén. La justificación
Es una obra completa de Dios para el creyente. Y allí es donde se aplica la justicia de Dios, siendo el creyente cubierto por Cristo para salvación, no por obras. ¿Qué dice Tito capítulo 3 versículo 5? Dice Tito capítulo 3 versículo 5 dice, nos salvó, ¿los qué? Nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la ¿qué? Y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces Dios nos salvó por gracia y nos ¿qué? Nos limpió, nos lavó, porque antes ¿cómo éramos? Éramos degenerados, éramos inmundos, degenerados, y entonces Dios nos lavó y nos regeneró, lo está haciendo, porque ahí está la obra del Espíritu Santo, cada día, lavándonos. ¿Cómo nos lava? ¿Por medio de qué? De la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesucristo, el Verbo. Entonces somos limpiados por medio de la palabra. Por eso en Juan capítulo 15, cuando el Señor le dice a sus discípulos, ya llevando ellos 3 años con Él, ¿qué les dijo? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos lava? La palabra. Por eso es que es tan necesario todos los días leer la palabra. Porque la palabra es la que nos lava, nos limpia. Hay que todos los días leer la palabra. La Biblia está allá en la casa, pero si nosotros no la tomamos, no la leemos, ¿cómo vamos a ser lavados? Es por la palabra. La palabra es Jesús, Cristo. Esa palabra es Cristo, hecho carne. La justificación es una obra perfecta de Dios y da paso a la santificación para que cada día nosotros nos parezcamos más a quién, a Cristo, a su carácter. Por eso es que es pero muy importante que el creyente pueda entender qué es la verdadera doctrina de la justificación. Porque cuando tú entiendes que la verdadera doctrina de la justificación y la gracia, ¿qué pasa ahí? ¿Pastor? De la gracia de justificación, que su vida cambia, transformado. Eso es lo que motiva al creyente. Cuando tú entiendes la verdadera doctrina de la justificación, eso es lo que motiva al creyente a las buenas obras y a un crecimiento espiritual, lo cual lo conduce ¿a dónde? A la santificación. De hecho, la justificación es una obra completa de Dios y significa para el creyente que tiene la seguridad de que tiene la salvación. Porque ante los ojos de Dios ya tiene la justicia necesaria para obtener la vida eterna. Una vez que el creyente ha sido justificado, no necesita hacer nada más para entrar al cielo. No hay rituales ni cosa alguna que nos haga dignos de la justicia de Dios, solamente por su gracia, en respuesta a nuestra ¿qué? Fe, que Dios nos ha ¿qué? Dado, nos ha acreditado la santidad de su Hijo. No sé si me están entendiendo. Hermano, ¿ya sí está entendiendo? ¿Qué es la justificación? Declarado inocente. ¿Ah? Ser declarado inocente. La justificación es cuando una persona es injusta y cuando tú crees en Cristo Jesús y en esa obra que él hizo allá en la cruz,
Entonces Dios a ti te justifica declara inocente y te declara justo e inocente, siendo culpable. siendo culpable, siendo culpable. Entonces, no hay obra ni ninguna obra que las personas puedan hacer para buscar la salvación. No existe por obras, es por fe, por la gracia de Dios que nosotros somos justificados. Hay mucha gente que, usted ve que mucha gente hace obras, buenas obras, y van y le ayudan a una persona, y le dan mercados, y le ayudan en una cosa, en otra, ¿cierto? ¿Es por qué? Porque todavía no están seguros de que ya han sido justificados y que tienen la salvación. Entonces quieren buscar la salvación por ese lado. ¿Por qué? Por no tener un verdadero conocimiento de la palabra de Dios. Y usted ve muchas iglesias que practican eso. Y entonces le dicen a usted, se tiene que hacer circuncidar. ¿Usted sabe qué es circuncidar? ¿Usted sabe qué es circuncidar? Usted sí sabe qué es circuncidar. Pues en lo que dice la palabra, la circuncisión era para los niños, ¿no? La circuncisión es para el hombre. Pero los niños. Entonces, Sí, eran los niños. si usted no tiene un verdadero conocimiento de la palabra de Dios, a usted lo pueden engañar. Porque usted puede caer en la parte donde dicen, te tienes que hacer circuncidar. Tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello de las obras de Moisés, y si no, usted no puede ser salvo. Veamos qué nos dice Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos capítulo 15, versículo 1. El que lo encuentre más rápido, por favor lo lee. Vamos a aclarar este puntico que es muy importante, porque aquí somos poquitos, pero somos escogidos. Gloria a la gloria de Dios. Muchos son los llamados, pocos los que, los escogidos. Hechos capítulo 15, versículo 1, ¿qué dice? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Yo? Entonces dice, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, A los nuevos creyentes, a los nuevos creyentes, los que ya habían conocido la gracia de Cristo. Y le dice, si no os circuncidáis, les decía este grupo a los hermanos, al rito de Moisés. conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y ya Pablo les había enseñado lo que yo les estoy enseñando a ustedes, que la salvación era ¿por qué? Gracias. Por gracia. Y entonces estos hermanitos se dejaron engañar. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a ver que ellos se dejaron engañar por no tener un conocimiento de que la salvación es por gracia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aclara Pablo, no que haya otro, no existe otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahí está, el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, estaba maravillado, él ya les había enseñado el verdadero evangelio, que eran salvos por la gracia, por medio de la fe, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y la aclara, dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo lo pervirtieron? Enseñando falsas ¿qué? Doctrinas. Doctrinas de que tenían que ser salvos también por la obra, por obras. La única obra que nos salvó es la obra que Cristo Jesús hizo allá en la cruz del Calvario. Por eso es muy importante que ustedes como escogidos entiendan esta doctrina de la justificación. Cuando usted ya es salvo, ya ha sido justificado. Una vez que la persona ha sido salva, no necesita hacer nada más. Las buenas obras que el creyente hace, las hace no para ser salvo, sino las hace porque ya fue salvo. Y sin recompensa. Ya está salvo. Y esas buenas obras las hizo Dios
de antemano, desde antes de la fundación del mundo, preparadas para para nosotros, que anduviésemos en ellas. para que andemos en ellas. Entonces la hermanita está necesitada, un ejemplo, ¿cierto? Entonces nosotros vamos y le ayudamos con obras, pero no para salvarnos, no, porque ya somos salvos. ¿Lo hacemos por qué? Por amor. Porque el amor debe existir entre nosotros los hermanos. Para la moto nueva. Porque la fe sin obras es Porque la fe sin obras es muerta. Y las ahí, obras sin fe de nada sirven. ahí es cuando usted entiende que la fe sin obras es muerta. Está hablando es de estas obras que son para nosotros. Porque si tú tienes una verdadera fe en Cristo, entonces tú ya haces las buenas obras que fueron preparadas para nosotros antes, de antemano, por Dios. ¿Para que qué? Para que anduviéramos en ellas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. ¿Qué dice Habacuc, capítulo 2, versículo 4? ¿Ya lo encontraron? Mano, acuerden, no duerman como los demás, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Dice la palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas por su fe vivirá. Dice, he aquí que aquella cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y está en el Antiguo Testamento. Y está en el Antiguo Testamento. Habacuc, uno de los profetas menores. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, versículo 17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿la qué? La La justicia de Dios justicia de Dios se revela por fe y para fe. por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3, versículo 11? Y que por la ley, ¿y que por qué? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Está hablando de la ley de Moisés, no de la ley de Cristo. Porque no estamos sin ley, estamos en la ley, pero en la ley de Cristo, no en la ley de Moisés. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tenemos fe. ¿Para qué? Para perseveración del alma. Así que, mis amados hermanos, si alguno viene y te dice que para que tú puedas entrar al cielo necesitas hacer obras, o si tú mismo estás pensando qué hacer para entrar al cielo, ya sabes la respuesta. No es por qué, por obras, sino por qué, por fe. Las obras las hizo Dios de antemano para que nosotros viviéramos en ella después de haber sido ¿qué? Justificados por la fe. Denle un aplauso al Señor. Y vean lo que dice la palabra en Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluimos pues, que el hombre es que justificado por la fe sin las obras de la ley. Gloria a Dios. Por favor, se ponen de pie. Vamos a darle gracias a Dios Todopoderoso por esa maravillosa obra que Él hizo allá en la cruz del Calvario, para que nosotros fuéramos salvos por su gracia, por medio de la fe. Gracias te damos, amado Dios Todopoderoso, Rey de la gloria, Padre celestial, porque tú eres nuestro Padre eterno, Dios del universo. Y pongo delante de ti, amado Dios, estas personas que están acá delante de ti, Señor, delante de tu presencia, amado Dios, para que seas tú, oh Dios Todopoderoso, Padre, siempre guiándolas por el camino de la verdad, Señor, por el camino que tú nos pusiste para llegar a tu presencia, como lo dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Te alabamos y te glorificamos, Padre, en esta mañana.
Atamos todo espíritu de mentira, todo espíritu que quiera levantarse contra nosotros, contra la iglesia de Cristo, Gracias. porque tú nos das autoridad, Señor, para hacerlo. Y reconocemos esa autoridad tuya para la iglesia de Cristo, porque somos de la iglesia, Señor, de tu cuerpo. Solamente hay una iglesia y ese es el cuerpo de Cristo. A ti sea honra, gloria, alabanza y oración por los siglos de los siglos. Amén. Nos va a dar con el pastor que va a hacer una oración de petición por Israel. Sí, amén. Siéntese un momentico, hermanos, por favor. Hermano Jairo, excelente, gracias al Señor, excelente el tema acerca de la justificación. Pero yo quiero connotar algo importante. ¿Por qué a veces observamos cristianos que siendo cristianos su comportamiento frente a los demás es rudo? Entonces se pregunta y la gente dice, vea, este cristiano no presta un servicio, no hace un favor. Yo quiero explicar esa parte de las obras. Las obras vienen a ser importantes después de que usted obtiene la salvación. Porque usted va a leer, me recuerda el texto en Corintios donde dice que cada uno, las obras van a ser probadas por el fuego. Y si la obra se deshiciere o se desvaneciere, Primera de Corintios, capítulo 3, así dice, ¿no? versículo 10. ¿Lo quiere leer, hermano? Bueno, pues os dejo allí. Mire, para que nos vamos con la idea que no somos salvos por obras, pero una vez somos salvos debemos de tener obras, porque hemos encontrado creyentes, personas que dicen, yo soy cristiano, yo no le sirvo a nadie, yo ya me salvé, somos malos vecinos, no colaboramos con nada, somos indiferentes, no saludamos. Entonces la gente piensa que bueno, yo soy salvo, ¿qué me importa a los demás? Las obras son importantes después de obtener la salvación, porque allá en las bodas del Cordero, Dios va a recompensar a cada uno conforme a la obra que haya hecho. Así lo dice. Óigame bien. O sea, hermano, que una vez salvos, si bien es cierto, las obras no te salvan, después de que tú crees en Jesucristo por la fe y ya eres salvo, necesitas hacer obras. ¿Sí o no? Porque recuerdo un texto donde la palabra del Señor dice que si un hermano viene a ti, alguien viene a ti, mira, no tengo que comer, me llegó visita, tengo que darle. Oh, Señor te ayudará, vete tranquilo, ven en paz, duerme. Si ese hermano llega a los pies de Cristo y dice, Señor, le pedí el favor a la hermana Paola que me ayudara con una panelita, ella tiene y no quiso darme, ¿le será tomado como pecado? ¿Lo dice así o no lo dice? Entonces, mira, hermano, que es importante las obras. Entonces, yo encuentro personas, a mí me lo han dicho durante toda la vida ministerial, pero mira, es que hermano, que es creyente, y mira cómo obra. Es una persona indiferente, no es indoliente, es decir, no siente dolor por la necesidad. Claro, hermano, en la medida que usted y yo podamos hacer, porque si no tenemos, pero si se puede hacer, hermano, recuerden, las obras sí son importantes, no para salvación, sino para ser recompensados allá por el Señor. Y también hay personas que dicen, no, es que yo ya soy salvo por gracia, entonces puedo tomar, puedo hacer Exacto. cosas que uno antes hacía, ¿no? Y lo toman de esa forma. Sí, por supuesto. Entonces, la Eso persona- es un extremo completamente La diferente. persona en realidad no hace, y la persona dice, no, es que yo ahí no pierdo la salvación. No, es que no la ha perdido porque nunca ha sido salvo. Salvo siempre es salvo. Tiene que ser verdaderamente salvo, ahí nunca ha sido salvo. Claro. No, por supuesto, hermano. Pero pues es bien importante la connotación porque encontramos creyentes, hermano Jairo, que son, ¿cómo se llama? Asociables. No son sociables con las personas, son engreídos, no saludan, no prestan una ayuda, una colaboración. Yo ya soy salvo, entonces es importante Ay, congrega. tener en cuenta eso, hermano, que las obras sí son importantes después de la salvación. Hombre, gracias al Señor, hermano. Y oremos por Israel. Ya sabemos que estamos en los últimos tiempos, hermano. Mire cómo está colocando esto. Y usted ha visto noticias, hermano. Cuando todas las naciones se reúnan en contra de Israel, ¿qué pasa ahí, hermano Jairo? Es donde viene el Señor y... Bueno, adiós, iglesia. Y eso lo estamos viendo, hermano. Todo, usted ve que hay solamente una palabra. Hay pueblos, hay naciones que están apoyando a Hamas, ¿qué se llama?
Por- presidente aquí también, ¿no? Ajá, Le dio la espalda a Israel. sí. Oh, hermano, Sí. ese presidente es... Me embarró. ¿Y para qué habla? Zacarías 2. Sí, Zacarías 2. Vamos a los, leer los Zacarías 2 un gobernantes, sí. Vamos a leer Zacarías 2 un momentico, para que podamos entender que eso es profecía. Y que ¿Pero todo lo como... encuentra más rápido? ¿Zacarías qué? Zacarías Zacarías capítulo 12, 12, léalo, pues, hermano, oye. versículo 1 al 3. Zacarías 12, 1 al 3. 1 al 3. Y eso se va a Está cumplir. bueno, Lo que hermano. usted está hablando, eso se va a cumplir. Amén. Léalo, hermano Jace. Con esa voz de trueno que tiene usted. Habla parlante. Nos llama Paola. ¡Paola! Dice Una voz de trueno. que yo bendeciría. ¿Zacarías qué? 12, 1 al 3. ¿No? Sí. Estamos grabando todavía, ¿no, ¿Qué hermano? dice? Sí. Sí. Dice, Duro. profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extendió los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. ¿El 3 también? Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí está. Todas las naciones de la Todas las tierra naciones de la se tierra. juntarán contra, y eso lo estamos viendo. Claro. Profecía bíblica. Que hasta Estados Unidos le va a dar la espalda. Le va a dar la espalda. Muy pronto. Eso ya lo sabemos. Eso es una Mire las noticia. protestas en las grandes Sí, universidades, sabe, hermano. Pero todo esto está avecinando lo que la palabra del Señor dice. Entonces, Señor nos ayude, hermano, a permanecer. Oremos por Israel. Pónganse de pie, por favor, hermano, así vamos a despedirnos. No sin antes dar la ofrenda voluntaria que hemos traído, hermano. No dicen amén, pero así es. Padre, te damos gracias por esta maravillosa obra tuya, Señor. Por el cumplimiento de tu palabra, Señor. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Te pedimos, Señor, tu ayuda. Te pedimos, Señor, tu respaldo. Respaldo absoluto a cada uno de nosotros y al pueblo de Israel. Señor, tu palabra se cumple. Tu palabra es la verdad. Sabemos que tú vas a defender a tu pueblo, Señor, como un león rugiente. Padre bendito, te pido, Señor, por la paz de Israel. Te pido, Señor, por la paz del mundo. Pero sabemos las profecías que se van a cumplir. Señor, guárdalos. Ayúdanos a permanecer fieles y firmes a ti en estos últimos tiempos, Señor, que necesitamos de tu gracia y de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Padre, también te damos gracias por cada uno de nosotros, tu pueblo, tu iglesia. Señor, ofrendamos con un corazón dadivoso, por agradecimiento, Señor, no por imposición, porque somos agradecidos con lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor, y queremos contribuir con tu obra en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros, bendice las empresas de cada uno de mis hermanos, la empresa de nuestro hermano Yesí, su esposa, la empresa de nuestro hermano Jairo, su esposa, la labor que ejerce el hermano Jay, mi hija, y cada uno de nosotros, Señor, bendícenos de una manera especial, Señor. Muchas gracias, porque contamos, Señor, con tu ayuda, con tu poder y tu respaldo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermana Luz, por favor, ayúdenos a recibir la ofrenda de cada uno de nosotros, mis hermanos. Recordemos que si Dios lo permite, en 8 días estaremos otro culto en este lugar, siendo la voluntad del Señor. Gracias, hermano Jairo, por la palabra que Dios ha puesto en sus labios, por la enseñanza. Hoy recibimos una escuela dominical. Gracias a Dios por estar aquí, hermano, por la compañía de cada uno de ustedes, hermano, por el esfuerzo de estar aquí. Gracias por todos, mis hermanos. Que el Señor Jesús los bendiga a todos, la paz del Señor. Amén. Y nos tomamos un tinto y seamos amigos. No se vayan, hermanos.